Amén. Ahora sí, hermanos, me gustaría compartir con vosotros la palabra del Señor en esta mañana. Y es una palabra que llevo muchos días, mucho tiempo meditando y guardando en mi corazón, y la verdad es que he disfrutado preparándola también, ¿verdad? Porque en este último tiempo, no sé cuántos sabéis que el pastor está estudiando Éxodo. Muchos, ¿verdad? Pues yo ahora ya voy por Deuteronomio, lo he avanzado, ¿vale? ¿Es que eres más lista? ¿Soy más lista? No, eso os aseguro que no. Entonces, yo estoy estudiando en estas semanas Deuteronomio y la verdad es que estoy disfrutando muchísimo también. Estoy recordando la ley, es decir, los mandamientos que Dios entregó en Éxodo. En Deuteronomio es como que Moisés vuelve a recordarlo y vuelve a recordarles al pueblo de Israel los mandamientos, las leyes que ya Dios había dado en el libro de Éxodo, ¿no? Entonces, están parados, el pueblo de Israel está parado en una de las bodegas, ¿se dice así en castellano? En uno de los lados del río Jordán, ¿no? Eso, en una de las orillas del río Jordán. Y está el pueblo de Israel allí esperando para cruzar y poseer la tierra prometida, la que Dios ya les había prometido hacía tanto tiempo. Y Moisés les dice, vamos a hacer una cosa, antes de cruzar, vamos a hacer un recordatorio de las palabras que ya Dios nos dio antes de que llegáramos a este lugar, ¿no? Y antes de que entremos a la tierra prometida, vamos a hacer un recordatorio. Y en el capítulo 10, que es donde vamos a estar leyendo, el pueblo de Israel, Moisés les lanza una pregunta. Y me ha llamado mucho la atención porque normalmente, y ahora voy a haceros yo una pregunta, ¿vale? ¿Cuántas veces nos hemos hecho la pregunta, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? Así, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué puedo hacer por Dios? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por Dios? Pero dejadme decir que estamos equivocados, hermanos. Esa no es la pregunta que debemos hacernos. Esa no es la pregunta que el Señor espera que nos hagamos. La pregunta que Dios espera que nos hagamos, ¿verdad?, es otra. ¿Por qué? Porque ¿qué le puedo ofrecer a Dios? Pues, hombre, pues a lo mejor le puedo ofrecer 1 hora a la semana. O poder, pues oye, esta semana no puedo ofrecerle nada, esta semana tendrá que ser la siguiente. O poder, pues a lo mejor, no sé, le puedo ofrecer, pues, alguna ofrendita de vez en cuando. O a lo mejor le puedo ofrecer venir a limpiar en la iglesia 1 vez al mes. O a lo mejor le puedo ofrecer, pues que no sé, a lo mejor ponerme en el servicio de Ujieres, pues cuando a mí me vaya bien, pero si no, no. O a lo mejor que ahora la pastora dijera, pues mira, yo le puedo ofrecer a Dios predicar 1 vez cada 2 meses, pero más no, ¿verdad? ¿Qué le podemos ofrecer? Por poder, tú eliges, tú escoges lo que le puedes y quieres ofrecer a Dios, ¿verdad? Eso es algo que tú tienes que meditar y tienes que reflexionar delante de Dios. Pero la pregunta cambia cuando en el versículo 12 del capítulo 10 de Deuteronomio dice, ahora pues, Israel, ¿no? Ahora pues, pon ahí tu nombre. Ahora pues, luz a las naciones, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? No es lo que tú le puedes dar a Dios, no es lo que tú le ofreces a Dios, sino lo que Dios pide de ti. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Cambia la pregunta, ¿verdad? Cambia a decir, ¿qué le puedo ofrecer a Dios? A, ¿qué pide Dios de mí? Porque cuando, ¿qué le puedo ofrecer? Ahí podemos poner las migajas de lo que queramos, lo que nos sobra, el tiempo que nos sobra, lo que no nos incomoda, lo que no nos supone un esfuerzo, lo que no supone negarnos a nosotros mismos, que muchas veces así lo hacemos, ¿verdad? Pero cuando la pregunta es, ¿qué pide Dios de mí? Ahí ya, entonces cambia la pregunta y cambia, por supuesto, la respuesta.
Vamos a ver que Dios pide de nosotros 5 cosas. Y esas 5 cosas las vamos a ver muy rapiditas. Primero, dice que temas al Señor tu Dios. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Eso todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que Proverbios dice, ¿qué es la sabiduría? El principio del temor de Dios. Y ese temor no es un temor que se refiere a un temor de miedo, a un temor de, cuidado porque si no, el Señor te va a castigar. No, ese temor se refiere a un temor de respeto, de reverencia, a ese temor que nos lleva a estar delante de Dios con una actitud, ¿verdad?, de reverencia, de respeto, porque no estamos ante cualquier persona, no estamos ante cualquier Dios, estamos ante el Dios único y verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores, todopoderoso. ¿Amén? ¿Cómo estaríamos si hoy estuviese aquí el Rey de España? Es un ejemplo que siempre ponemos, ¿verdad? ¿Cómo estaríamos? Seguramente todos habríamos venido aún más guapos de lo que hemos venido, ¿verdad? Aún algunos incluso ido a la peluquería, nos habríamos retocado el tinte, ¿verdad? Que tanto nos cuesta a veces de retocar. ¿Cuánto nos habríamos arreglado, verdad? Por ver al Rey de España. Pero fijaros que aquí, hoy, ahora, en este mismo instante, está el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Dios único y verdadero, amén. Y con ese temor reverente es que tenemos que venir también a la casa del Señor los domingos para alabarle y para adorarle y para escuchar su palabra, amén. Gloria al Señor. El Señor es soberano. Él es nuestro creador, Él es nuestro sanador, Él es el que provee nuestras necesidades. ¿Qué pide Él de nosotros? Simplemente que tengamos temor de Él, que le respetemos, que le reverenciemos, que le honremos, que le alabemos, ¿verdad? Que le adoremos, que le entreguemos nuestra vida. Amén. Cuando tememos al Señor con ese temor de reverencia, ¿verdad? Entonces dejamos de hacer cosas que a Él le desagradan. Cuando tú respetas, ¿verdad?, a alguien, no haces nada que le pueda desagradar, ¿verdad? En mi casa se nos ha educado siempre con mucho temor a los mayores, con mucho temor a los padres. ¿Qué es eso? ¿Miedo? No, respeto. Ese respeto a los mayores, ese respeto a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a todo aquel que fuese mayor que nosotros, se nos enseñó a temerles, pero no a tenerles miedo, a temerles, a tener reverencia, a tener respeto. Por lo tanto, Dios no está pidiendo nada que no hagamos con los que tenemos a nuestro alrededor. Dios está pidiendo que le respetemos, ¿verdad? Por eso, cuando respetamos, reverenciamos a Dios, ¿cómo debemos andar? ¿Cómo debemos vivir? Agradándole en todo. Porque sabemos que si algo le molesta, nos apartamos, ¿verdad? Si yo sabía que algo le molestaba a mis padres, no lo hacía, porque si no era rebeldía, era desobediencia, y por lo tanto que venía luego corrección, y a veces castigo, ¿verdad? Entonces, cuando tememos a Dios, ¿cómo debemos vivir? Como dice lo siguiente. Por eso lo primero es que temas a Dios. ¿Para qué? Para que puedas continuar con las 4 indicaciones restantes que luego leemos en los versículos. Dice Proverbios que el temor del Señor es aborrecer el mal. Proverbios 8:13, si lo queréis apuntar. Dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fijaros, eso es el temor del Señor. Aborrecer la soberbia, aborrecer el orgullo, la arrogancia, aborrecer el mal. Ese es el temor del Señor. En los Salmos vamos a leerlo, el Salmo 112. Salmo 112, versículos del 1 al 3. Dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor. Bienaventurado, es decir, bendito, bendecido vas a ser si temes al Señor. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita,
Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén. Fíjate tú, cuando tú temes al Señor, eres bienaventurado. Y por lo tanto, por temer al Señor, el Señor te dice, ¿me temes? Bienaventurado es decir, bendito. ¿Y qué viene con esas bendiciones? Luego lo vamos a ver. Hay una lista de bendiciones para todos aquellos que temen al Señor y le obedecen tremenda. Pero aquí el Señor dice, aquellos que obedecen y se deleitan en sus mandamientos, dice, sus generaciones también serán benditos. Así que piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en todas aquellas familias que tienes a tu alrededor, porque si tú temes al Señor por tu bendición, ellos también van a ser benditos. Y esa es una promesa que el Señor nos da, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo, ¿y quién será salvo? Tú y tu casa. Amén. Así que, hermanos, qué bendición es poder temer al Señor, porque sabemos que cuando Él, ¿verdad?, nos bendice, también por ende bendecimos a nuestras generaciones. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. No hay justo que mendigue pan, ¿verdad? No hay persona que tema al Señor y que pase necesidad, que pase hambre. Amén. Porque el Señor es nuestro proveedor. Y hay un versículo que me encanta en el Salmo 114, ¿verdad? El versículo 13 que dice, bendecirá, del Salmo 115, perdón, dice, bendecirá el Señor a los que le temen, a pequeños y a grandes. Me encanta. Cuando lo leí pensé, qué bendición, porque Dios abarca todas las edades. Él no es Dios solo de adultos, Él también es Dios de pequeños, ¿verdad? Y esos pequeñines que han salido por la bendición de Dios, ¿verdad? A que nos ha dado una lección a todos en un segundo, decir, ostras, una lección. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos ellos ya aman la palabra del Señor. Desde pequeñitos ellos ya buscan la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Segundo, el primero hemos dicho que temas al Señor tu Dios. Eso es lo que Dios pide de ti. Vamos a volver a Deuteronomio, capítulo 10. Dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos. Necesitamos, queridos hermanos, reconocer y conocer los caminos de Dios. Porque muchas veces pensamos que andar en los caminos de Dios es fácil, y es todo lo contrario. Andar en los caminos de Dios, dice la palabra del Señor, que su camino es estrecho, es angosto, y pocos son los que transitan por él. Por lo tanto, ¿quieres andar en el camino del Señor? Lo primero ya lo hemos visto, teme al Señor. ¿Quieres andar en sus caminos? Empápate de su palabra, porque aquí en su palabra es donde tenemos las indicaciones. ¿Para qué? Para andar en todos sus caminos. Dice la palabra del Señor en Oseas 14:9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Y atento, porque los caminos del Señor son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Si tú amas al Señor, si tú temes al Señor, el Señor va a pedirte que andes en todos sus caminos. Y andar en sus caminos es andar como a Él le agrada, como hemos escuchado antes. No es andar de cualquier manera, no es andar desordenadamente, no es andar hablando como te dé la gana, no es hablar mintiendo más que hablas, no es hablar robando, no es andar robando, no es andar peleándote con el primero que te encuentras, no es andar odiando o ignorando o despreciando. No es andar desobedeciendo a la palabra del Señor. El Señor dice que andes en todos mis caminos, andar de manera que a Dios le agrada. Hay una pregunta de un libro que hace muchísimos años que leí y el libro se titulaba En mis pasos, ¿qué haría Jesús? Por lo tanto, cuando tú vayas a hacer algo, cuando vayas a decidir algo y digas, Señor, yo quiero andar en tus caminos, pregúntate, en tu lugar, ¿qué haría Jesús? ¿Respondería con una grosería? ¿O a lo mejor callaría? ¿O a lo mejor respondería con una bendición? ¿O a lo mejor simplemente se daría media vuelta? ¿No? Jesús no era un hombre que buscaba, ¿verdad?, los conflictos. Buscaba la paz, la reconciliación. Era
¿verdad? Un ejemplo de misericordia, de compasión. Era un ejemplo de amor, de humildad. Por lo tanto, que andes en todos sus caminos. Si realmente eres justo, es decir, si realmente amas, temes al Señor, entonces lo que vas a hacer es buscar andar en todos sus caminos. Y sus caminos son, ¿verdad?, muchas veces difíciles, son estrechos, son angostos, pero los que andan por Él encuentran vida, y vida en abundancia. Amén. ¿Cómo podemos andar en los caminos de Dios para no caer? Para no andar y resbalar. ¿Cómo podemos andar en los caminos del Señor de la manera que a Él le agrada? Es difícil, pero se puede. ¿Sabéis qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice que andamos por fe y no por vista. Muchas veces nos dejamos, ¿verdad?, llevar y conducir por los caminos de Dios por la vista. Bueno, daré el próximo paso cuando lo tenga seguro, ¿no? Pero muchas veces Dios nos pide, no, andar por fe y no por vista. Porque la vista muchas veces es engañosa, pero la fe en el Señor nunca falla. La fe en Él siempre nos lleva a buen puerto, ¿verdad? Por lo tanto, dice, andamos por fe y no por vista. Eso es una indicación para andar en todos sus caminos. Otra indicación, la palabra del Señor dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa a veces nos cuesta mucho también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos andar en lo que nos gusta. Y muchas veces lo que nos gusta son satisfacer los deseos de la carne. El alcohol, el vicio. Ponle lo que te satisfaga la carne. No voy a juzgar yo lo que a ti te satisface, ¿verdad? Pero el Espíritu, ¿qué te pide? El Espíritu Santo, ¿qué te pide? Y la palabra del Señor ahí es muy clara. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en los caminos del Señor muchas veces es andar por fe. Y eso es difícil, porque te tienes que negar a tu razonamiento, tienes que negarte a ti mismo, tienes que negar a lo que tus ojos están viendo, pero que sabes que Dios está pidiendo otra cosa. Andar en el Espíritu también es difícil, porque muchas veces el Espíritu nos llama a humillarnos delante del Señor, pero nuestro orgullo y nuestra arrogancia nos lleva a levantar la cabeza más alta que los demás. Muchas veces andar en el Espíritu, ¿qué es? Ir al culto de oración y satisfacer los deseos de la carne, quedarme mirando la televisión. Arribado y todo, ¿eh? Muchas veces satisfacer el Espíritu es negarme a mí misma y venir los domingos, pero muchas veces la carne me tira y no sé dónde me lleva, ¿verdad? Entonces, satisfagamos los deseos del Espíritu Santo y no los de la carne. La palabra del Señor también dice, no andemos como necios, sino como sabios. ¿Cómo? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces ahí, fijaros, cuando leemos la palabra del Señor ya tenemos indicaciones para cómo andar en los caminos del Señor. Por fe y no por vista, en el Espíritu y no satisfaciendo la carne. Y dice también que no andemos como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. ¿Está? La Nueva Traducción Viviente dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Jesús nos dejó ejemplo. Jesús nos dejó, ¿verdad?, su propio ejemplo. Él andó en el Espíritu, Él andó por fe, ¿verdad?, alimentando personas con 2 pececitos. Él, ¿verdad?, vivió como sabio, aprovechando el tiempo, porque los días eran malos. Primero, que temas al Señor tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Tercero, que lo ames. Dice, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento que el Señor nos da, ¿no?
Y ese es el primer mandamiento que nosotros debemos cumplir. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. En 1 Corintios dice, si alguien no ama a Dios, atentos, esa persona es maldita. 1 Corintios 16, 22. A mí lo habré leído 40 veces este versículo, pero cuando lo he leído esta semana me pensé, Dios mío, qué bendición, ¿verdad? Amarte, pero qué maldición para aquellos que dicen que no te aman. Dice, si alguien no ama a Dios, tal persona es maldita. Oremos por aquellos que no conocen al Señor. Presentémosles a Dios. Acerquémosles a Dios, ¿verdad? Para que conozcan a Dios, para que sus vidas puedan tener bendición en abundancia. Primera de Juan 4, versículo 9. Vamos a leerlo. Primera de Juan 4, versículos del 9 al 11. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, el Señor pide que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad? Todo nuestro espíritu, pero Él nos amó primero. ¿Cuándo? Cuando envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Él siempre da el primer paso, queridos hermanos. Y en 1 de Juan, capítulo 4, el mismo que estamos, en el versículo 20, dice, 19-20, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora te voy a pedir que hagas un ejercicio. Normalmente en las predicaciones estos ejercicios no se hacen. Pero ahora te voy a pedir que te levantes. ¿Vamos? Te voy a pedir que te levantes, que mires al que tienes a tu lado, al que tienes detrás, al que tienes al otro lado. A ese le tienes que amar. Le tienes que amar. Porque si amas a Dios, tienes que amarle a Él. Y no puedes decir, no, yo es que aborrezco, y ahora sentaros. Ahora sentaros y ahora, que claro, como os habéis sentado al lado del que más amáis, esto es fácil. ¿A que sí? Porque es fácil abrazar al que tienes al lado. Normalmente no te sientas al lado del que aborreces, ¿verdad? Ahora no voy a decir que te levantes y abraces al que aborreces, porque eso sería muy fuerte. Eso sería muy fuerte, de bueno, ¿cómo está el patio? Pero piensa en aquella persona a la que quizá no te entra tanto, ¿verdad? Que quizá sus frases o sus bromas o sus tonterías o a lo mejor cuando habla no te cae bien o a lo mejor te ha hecho alguna muy gorda y piensas, oye, es que por ahí con este no paso. A lo mejor te ha rectificado o te ha dicho algo que te ha molestado, te ha ofendido, no lo sé. Pero sí que te voy a invitar a que cuando acabe el culto vayas y le abraces y le digas, mira, estaba equivocado. Estaba un poco molesto. No le digas que le aborreces, porque entonces vamos mal. No es el momento para decir diciendo te aborrecía, pero sí decir, mira, estaba molesto. Porque yo creo, hermanos, que en el fondo no aborrecemos. En el fondo estamos molestos muchas veces. En el fondo estamos a veces, pues eso, enfurecidos o enfadados, ¿no? Pero amamos. Porque si amamos a Dios y decimos que no amamos al que tenemos al lado o al que nos ha molestado, estamos mintiendo. La palabra del Señor lo dice. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, es decir, se enfada con él y no quiere ni hablarle ni saludarle, ese tal no ama a Dios. Ese tal no ama a Dios y dice, el tal es mentiroso. Por lo tanto, o eres mentiroso
o tienes que ir a tu hermano cuando acabe el culto y decirle, te amo, con el amor del Señor. A veces tenemos nuestras cosillas, pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Entonces, teme al Señor tu Dios, anda en todos tus caminos, ámale a Él y ama a tu hermano, que le sirvas de todo corazón. Uy, esto cada vez está subiendo el listón, ¿eh? Esto cada vez se va poniendo más emocionante. Porque mira, temer al Señor, casi que dices, oye, temer al Señor, qué bueno, sí, yo le tengo mucho temor al Señor, mucha reverencia. Que ande en todos sus caminos, pues bueno, mientras no se me cruce ninguno, pues vale, puedo ir andando en todos sus caminos. Pero si se me cruza alguno y me molesta, y ahí es cuando el Señor dice, ámalo. Vale, Señor, pues lo tengo que amar. Pero ahora el Señor dice, bueno, pues ahora que me temes, que andas en mis caminos y que amas al hermano, ahora sírveme. Eso ya cuesta un poquito más servir al Señor, ¿verdad? Ahí ya el Señor a veces nos pide que demos siempre un pasito más, ¿verdad? Y Él me está dando la razón en todo. Y es el más pequeñito. Entonces, el amor de Dios se expresa mediante el servicio. Y es así. Esta semana lo pensaba. Yo amo mucho a mi marido, ¿no? Entonces, él también me ama mucho a mí. Él me prepara el café por la mañana, yo le preparo el café por la tarde. Ya está, estamos empates. Pero yo le amo más, le digo. ¿Por qué? Porque yo le preparo la comida, le preparo la cena, cuando él solo me prepara el café de la mañana, ¿no? No, esto es broma. Pero hermanos, el amor es servicio. Él me sirve a mí indiferentemente de lo que yo le sirva a Él. Él me sirve a mí indiferentemente de si estamos enfadados o no. Él me sirve a mí o yo le sirvo a Él indiferentemente de si discutimos o no. Yo lo hago con un poquito más de... ¿no? Le dejo la camisa sin planchar, esas cosas. Entonces, para que valore mi servicio, sobre todo, ¿no? Para que valore mi servicio. Pero hermanos, el amor produce servicio. Por lo tanto, cuando Dios te dice que le sirvas, eso es lo que te está pidiendo el Señor. Es porque el Señor entiende que si le amas, tienes que servirle. Tienes que servirle. Y no tienes que servirle por obligación, le tienes que servir por amor. Le tienes que servir porque le amas. Le tienes que servir porque amas, ¿verdad? A Dios por lo que es. Tu todo, tu suficiente, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era adolescente, o preadolescente, con 12, 13 añitos, cuando nos bautizábamos, y queríamos enseguida servir en la iglesia, ¿no? Y entonces recuerdo, y Rosy también, éramos de la pandilleta, ¿verdad? O con el pastor éramos de la pandilleta, y nos apuntábamos a todo, al evangelismo, a payasos. Aquí donde nos ves éramos Plis Plas, el equipo Plis Plas de payasos, y íbamos haciendo payasos por todos los barrios de Lleida, íbamos haciendo payasos por todas las fiestas. En las fiestas municipales de los barrios, el grupo de payasos oficial era Plis Plas. ¿En serio? En serio, ¿eh? Ahí íbamos por toda Lleida, predicando el evangelio, anunciando a los niños. ¿Nos daba vergüenza? No os lo podéis llegar ni a imaginar, pero cuando nos plantábamos nuestra nariz, nos transformábamos, ¿verdad? Y amábamos servir a Dios. Nos daba igual si era haciendo de payaso, o era subiéndonos en una caja, que entonces no existía, o si era subiéndonos en un banco y allí predicar el evangelio. Queríamos servir al Señor y nos daba igual limpiar la iglesia que limpiar la acera de la iglesia. Queríamos servir a Dios y nos daba igual estar de ujieres que estar sentadas en la última fila, porque a lo mejor los primeros sillas se tenían que reservar para otros. Nos daba igual, me daba igual servir al Señor en lo que fuera. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Y hermanos, es triste cuando hoy día muchos quieren servir al Señor predicando, en alabanza, siendo profetas, siendo apóstoles, siendo evangelistas, que no está mal. Pero el Señor muchas veces valora más el que está allí que no el que está aquí. Porque cuesta más servirle allí que no aquí. Porque allí no te ve nadie, aquí te ven todos. Y aquí como que la pegatina, la etiqueta queda mejor.
Pero es triste cuando tenemos que mandar anuncios porque faltan voluntarios para la limpieza. Pero si mandamos voluntarios para el grupo de alabanza, seguro que la cola llegaría hasta el final. Es triste cuando servimos a Dios por etiquetas, cuando servimos a Dios por lo que más se ve. Es triste cuando tenemos que pedir gente para la cafetería y dicen, yo no estoy para servir a nadie. Bueno, estás para servir a Dios, y servir a Dios es servir a los demás. Servir aquí es fácil, porque te ven. Servir aquí es fácil porque te ven, pero lo difícil es servir ahí atrás. Y tener que aguantar a veces las respuestas de algunos que no valoran tu servicio, porque se piensan que ser ujier o porque se piensan que limpiar la iglesia es un servicio de tercera. Cuando Dios dice que el que me sirve, hágalo, ¿verdad? Con amor. Para mí, no para los hombres, para mí. Es triste cuando buscamos servir a Dios para ser vistos. Es triste. Hay un versículo en la palabra del Señor que me ha llamado también mucho la atención esta semana. Y la busqué en la Nueva Traducción Viviente. Andrea, te voy a pedir que tú lo pongas. Romanos capítulo 14. Versículo 18. Romanos 14, 18. La Nueva Traducción Viviente dice: sirvamos a Dios, porque ahí está hablando acerca de que lo que comemos o lo que bebemos, ¿no? Está hablando de que sea lo que comamos o lo que bebamos, lo hagamos con amor. Porque si yo sé que haciendo algo estoy molestando a mi hermano, me voy a dejar de hacer eso, porque sé que a mi hermano le molesta. Eso es amor. Cuando yo sé que a lo mejor tengo a mi lado a un hermano que ha sido alcohólico y que en ese sentido, si yo me bebo pues una cervecita, sé que le estoy siendo de tropiezo a él, ¿qué haré? ¿Le beberé la cervecita? No. ¿Para mí es pecado? No. Pero si sé que a él le va a ser de tropiezo, o le va a molestar, o le va a incomodar, ya no molestar, sino incomodar, ya no me la beberé, por amor a mi hermano. Por amor. Y eso es de lo que está hablando aquí. Fijaros qué servicio más insignificante, ¿verdad? No comer o beber algo por amor al hermano es servir a Dios. Y ahora aquí, esto trasládalo a cualquier servicio al Señor. Y dice, si tú sirves a Cristo con esa actitud, ¿verdad? Con la actitud de amar, de traer armonía, de traer paz, de traer conciliación, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Es decir, el reino de Dios se trata de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Es el versículo anterior. Versículo anterior, ¿lo pone? Exacto. ¿Veis? Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos. El reino de Dios no se trata de lo que hagamos. Siempre y cuando no incomodemos, no faltemos, ¿verdad? Sino se trata de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Me encanta, porque muchas veces servimos a Dios y lo que menos traemos es paz, bondad o alegría. Servimos a Dios con una cara alargada. Servimos a Dios con una cara de decir, bueno, estoy aquí porque me han puesto en la lista. Servimos a Dios diciendo, con lo que me duele todo y aquí tengo que estar aguantando, ¿verdad? Muchas veces nuestros sugieres tienen días malos y están ahí aguantando. Por amor a Dios y por amor a vosotros. Y lo que debemos hacer, ¿verdad?, es honrarles también. Porque aunque no se ven en primera fila, ellos están para serviros, pero porque sirven a Dios. Amén. Así que, hermanos, paz, alegría, bondad, sirve al Señor con esa actitud. Dice, y agradarás a Dios y a los demás.
Agradarás a Dios, que es lo importante, y a los demás. Es tiempo de ponerse manos a la obra, queridos hermanos, y de servir a Dios en todo lo que podamos. Así que cuando acabe el culto, si tú quieres servir a Dios, da igual donde sea, da igual, sirves a Dios, ponte en contacto con el pastor o conmigo. Y quinto, que guardes sus mandamientos. Proverbios dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Siempre que hay obediencia a Dios, hay bendición. Guarda mis mandamientos y vivirás. Siempre que hay obediencia, hay bendición. Vamos a Deuteronomio capítulo 28. Perdón, 30. No, 28. Estáis atentos. Es que no te digo bien. Me he equivocado yo en los apuntes. Como estoy leyendo, pues claro, no sabía si estaba el 28 o el 30. Pero bueno, también podéis leer el 30 en casa. El 28. Del 1 al 14. No lo vamos a leer ahora, pero apúntatelo para leerlo en casa. Porque dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí empieza a decir un montón de bendiciones que las podéis leer en casa. Serás bendito tú, serás bendito tus hijos, será bendito tu trabajo, será bendita tu economía, será bendita. No hay nada que en tu vida deje de ser bendito cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú obedeces los mandamientos del Señor. Léelos, querido hermano, porque cuando tú veas las bendiciones que vienen sobre tu vida por obedecer la palabra del Señor, por guardar sus mandamientos, vas a ver que vale la pena obedecer al Señor, pero obedecerle por amor. Amén. Cuando guardamos su palabra y le obedecemos, mostramos amor y fidelidad. Y fijaros, 700 u 800 años después de todo esto de Deuteronomio, se levantó un profeta, el profeta Miqueas. Y Miqueas se levantó para decir al pueblo de Israel, ¡hey! Acordaros de lo que Moisés le dijo al pueblo. ¿Por qué? Porque somos muy dados a que cuando todas estas bendiciones vienen sobre nuestra vida, olvidarnos de Dios. Y el Señor dice, en el capítulo 30, dice, cuando todas estas bendiciones te vengan, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Porque si todas estas bendiciones te han venido, no es porque tú seas muy bueno, no es porque tú seas muy justo, no es porque tú seas más guapo que los demás, es porque yo te amo. Amén. Es porque yo por gracia te bendigo. No es porque tú seas mejor, no es por tus méritos, es por mí, porque te amo. El Señor nos bendice, no porque seamos buenos, porque no lo somos, porque vamos a fallar, vamos a caer, vamos a desobedecer, pero aún así el Señor nos bendice y aún así el Señor nos prospera. Amén. El Miqueas se levantó y le dijo, acuérdense, ¿por qué? Porque estaban haciendo atrocidades, estaban viviendo el pueblo de Israel como querían, mintiendo, haciendo abominaciones, desobedeciendo, robando, haciendo de todo, llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Recuerda algo? No estamos hablando del tiempo en el que vivimos, hablamos de 700 años antes de Cristo, 800 antes de Cristo. Pero eran tiempos tan malos como los de hoy. Y el profeta Miqueas se levanta y les dice, acordaros, ¿qué es lo que pide el Señor de cada uno de vosotros? Y les recuerda la palabra de Deuteronomio. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que el Señor pide de ti. Amén. Así que haz lo correcto, anda en sus caminos, ámale. Ámale al Señor por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que, como dice Deuteronomio 30, vivas y seas multiplicado. Para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor te bendiga. Amén. Cuando nos hagamos esta pregunta, queridos hermanos, yo creo que estos versículos tendríamos que enmarcarlos en nuestra casa, en nuestra nevera,
y decir cada día, ¿qué es lo que pide el Señor de mí? Que tema al Señor, que ande en sus caminos, que lo ame, que lo sirva y que obedezca su palabra, haciendo justicia, amando misericordia y humillándome delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos en pie. Quizás esta mañana el Señor te ha hablado, no lo sé, a mí en estos días me ha estado hablando y me ha estado hablando sobre esto. No es lo que yo le pueda ofrecer a Dios, no es lo que yo pueda o quiera ofrecerle a Dios, sino que es lo que Él pide de mí. ¿Qué pide de mí? Esas 5 cosas. Parecen fáciles, pero no lo son. Muchas veces, ¿verdad?, tememos al Señor y esa es fácil, pero muchas veces la descuidamos porque no andamos como le agrada a Él. Temer al Señor con ese respeto reverente del que hablábamos, ¿verdad? Es andar como a Él le agrada, es hacer lo que a Él le agrada, es hablar como a Él le agrada. Y muchas veces en nuestro día a día nos vamos ensuciando porque ese temor reverente va quedando relegado a un segundo lugar, a un tercero, a un cuarto, y empezamos a hablar como no deberíamos hablar. Empezamos a actuar como no deberíamos actuar y empezamos a andar por caminos por los cuales no deberíamos andar como hijos de Dios. Muchas veces decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos al que tenemos al lado y nos cuesta pasarlo, nos cuesta aceptarlo. Pero realmente decimos, sí, no, sí, yo le amo, pero que le vaya bonito. Yo le amo, sí, pero que no se me acerque, que no me moleste. Pero amar a Dios es amar al que tienes a tu lado. Si no amas al que te molesta, si no amas al que te ha hecho daño, si no amas a aquellos que trabajan contigo, si no amas a aquellos que viven contigo, a los que viven en tu escalera, en tu calle, en tu colegio, no digas que amas a Dios, porque la palabra del Señor lo dice muy claro, Él es un mentiroso. Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. No al que nos facilita la vida, al que nos la imposibilita, ¿verdad? Cuando dice que le sirvas, sírvele no por etiquetas, sírvele no para ser visto por los hombres, sírvele por amor, sírvele aun cuando te lo pongan difícil, sírvele aun cuando no te veas, sírvele aun cuando no te guste donde te han puesto a servir, pero sírvele, como dice la palabra del Señor, con bondad, con agradecimiento, con armonía, porque así agradas a Dios y agradas a los hombres. Amén. Y obedece su palabra. Obedezcamos su palabra siempre, cada día, porque eso va a traer toda clase de bendiciones sobre nosotros. Obedecer su palabra te va a traer vida y vida en abundancia. Obedecer su palabra te va a traer, ¿verdad?, bendición a ti y a tu descendencia.